Buenas noches, profesor José Fernando García y compañeros. En el marco de la asignatura teórica de los negocios internacionales, hoy les presentamos el estudio de mercado desarrollado para la empresa C&C, enfocada en moda masculina, específicamente camisetas tipo polo para hombres. Este análisis se realizó con el objetivo de identificar en qué país es más conveniente expandir este negocio. El trabajo fue realizado por Aguirre Bareño Carolina, Álvarez Barreto Deikenberg, Arango Arévalo Sara Sofía y quien les habla, Lady Joana Arias Buitrago. Los países analizados fueron Honduras, El Salvador y Nicaragua. A continuación, explicaremos la tabla de análisis. Bueno, empezamos con el PIB, Producto Interno Bruto. Recordemos que representa el valor de bienes y servicios producidos en un país. En Honduras encontramos 36.963 millones de dólares. El Salvador, 35.302 millones de dólares y Nicaragua 19.741 millones de dólares. Honduras y El Salvador tienen economías de tamaño similar, mientras que Nicaragua representa una economía más pequeña. Sigamos con población. La población indica el número de habitantes, es decir, el tamaño del mercado. En Honduras encontramos 10.826.000 habitantes. En El Salvador, 6.338.000 habitantes. En Nicaragua, 6.916.000 habitantes. Es decir, que Honduras tiene el mercado más grande en cantidad de personas. Sigamos con el PIB per cápita. Recordemos que el PIB per cápita se obtiene dividiendo el PIB entre la población y representa el ingreso promedio por persona. Honduras, 3.414 dólares. El Salvador, 5.570 dólares. Y Nicaragua, 2.855 dólares. El Salvador tiene el mayor poder adquisitivo, lo que lo convierte en el mercado con mejor capacidad de compra. Hola, mi nombre es Deikenber Álvarez y continuando con esta comparación, vamos a hablar sobre la inflación. Como podemos ver, Honduras tiene una inflación de 4,98%, El Salvador de 5,10% y Nicaragua del 2,70%. ¿Qué significa esto? Que El Salvador es el país donde los precios están subiendo más rápido, seguido de Honduras. Por otro lado, tenemos a Nicaragua, que tiene la inflación más baja. ¿Qué indica esto? Indica la mayor estabilidad de los precios, pues, en estos tres países. Pasamos con los impuestos locales, pues el IVA, donde Honduras y Nicaragua tienen el mismo valor de 0,46 y mientras El Salvador tiene 0,9. ¿Qué significa esto? Que El Salvador, la carga de impuestos locales es mucho menor, lo que puede ser más atractivo para las empresas y los consumidores, en este caso, pues nosotros con nuestras camisas tipo polo. En cambio, Honduras y Nicaragua tienen los impuestos más altos en comparación. Continuamos con el ranking Doing Business. Este ranking mide qué tan fácil es hacer negocios en un país. El Salvador está en la posición 91, Honduras en la posición 133 y Nicaragua en la posición 142. Recordemos que en esta tabla, entre más bajo esté el país, pues en número es muchísimo mejor. Viendo la comparación de estos tres países, El Salvador es el país con mejores condiciones para hacer negocios, mientras en Nicaragua y Honduras hay más dificultades. Hola, buenas noches. Yo soy Carolina y voy a continuar hablándoles del entorno de negocios y costos. Esta información lo sacamos del Banco Mundial. Las tres variables por las cuales se van a juzgar a estos tres países son la corrupción, la tasa de cambio, como la estabilidad de cada uno y el costo salarial, la competitividad que existe entre los tres países. El índice de corrupción es el menor puntaje, mayor corrupción y riesgo institucional. Honduras con 22 puntos, El Salvador con 30 puntos y Nicaragua con 14 puntos. El Salvador presenta el mayor indicador de los tres, Nicaragua el más crítico y Honduras se ubica en el punto intermedio, bajo. El segundo es la tasa de cambio local.
La fuente por donde sacamos esta información fue la página de Untact. Esto nos habla de la estabilidad financiera y monetaria de cada país. Honduras con 24,80, El Salvador con $1 y Nicaragua con 36,62 dólares. El Salvador ofrece la mayor permeabilidad al estándar dolarizado, mientras Honduras y Nicaragua manejan moneda local con devaluación. Esto significa que El Salvador, al propiamente el país manejar como la moneda propia del dólar, pues no genera como esa pérdida a la hora de hacer una conversión. El costo salario mínimo por persona en el año 2024, la fuente fue OIT, en Honduras es de $240, El Salvador es de $365 y de Nicaragua son $242,50. Bueno, a continuación les hablará Sara Sofía Aragón, quien les explicará esto del IET y la balanza comercial. Entonces, el IET es la inversión extranjera directa. Básicamente, es la adquisición de las empresas o activos en el extranjero como inversión a largo plazo. Entonces, tenemos los inflows, los outflows, destacando en los inflows a Noruega, y luego están los outflows, que son destacando también a Honduras. Respecto a la balanza comercial, bueno, es un análisis comparativo en el que restamos exportaciones menos importaciones, y si el valor nos llega a dar negativo, quiere decir que hay un déficit comercial, y si por el contrario nos da positivo, quiere decir que hay un superávit. ¿Cómo diferenciamos esto? Porque cuando hay déficit, las importaciones son mayores que las exportaciones. En este caso, los tres países presentan un déficit comercial. Entonces, una perspectiva pues muy estratégica y analítica, eh, todo esto nos indica una oportunidad de entrada para la empresa, ¿no? Ya que existe una demanda insatisfecha por la producción local de las empresas en cada país, en especial el sector del textil. Y bueno, en este sentido, El Salvador se destaca bastante porque no solo muestra una alta dependencia de importaciones, sino que también presenta un PIB per cápita muy alto. Entonces, eso nos va a permitir eh, una mayor capacidad adquisitiva y un entorno mucho más estable económicamente, y transformar básicamente esta oportunidad en una rentabilidad. Sin embargo, pues no puede hacerse de manera aislada. Es fundamental tener todos los ítems previamente analizados, y pues por un lado podemos ver la capacidad del consumo, donde, pues de nuevo, aunque los tres países presentan déficits comerciales, ejemplo, el último, que es de -3,96, que es el de Nicaragua, pues miramos que a pesar de que tiene un déficit comercial, su PIB per cápita es uno de los más bajitos, entonces nos va a limitar pues la demanda. Ahora, Honduras sí tiene una población muy, muy grande, pero miremos PIB per cápita, no nos va a ayudar tampoco demasiado. Entonces, en este caso, El Salvador destaca más en combinar esa alta dependencia de importaciones, una mayor capacidad de compra, es decir, un PIB per cápita más alto, y pues todo esto nos va a permitir la oportunidad de demanda real y sostenible, que es los objetivos de nuestra empresa. Adicionalmente, al integrar pues el análisis de la matriz SWOT, se identificaron estrategias claves que se explicarán a continuación. Corresponde las fortalezas. ¿En qué nos basamos? Recordemos que El Salvador es un país de Centroamérica donde se caracteriza por tener climas cálidos, tropicales durante la mayor parte del año. ¿Qué fortalezas determinamos? Primero, el algodón de fibra larga, porque ofrece mayor calidad, suavidad y durabilidad en las prendas. La segunda es resistencia al desgaste y lavado, porque mantiene su forma y color por mucho más tiempo. Confort térmico, es decir, no genera calor excesivo, es decir, permite sentirse cómodo incluso en altas temperaturas. Y finalmente, alta transpirabilidad, porque facilita la ventilación del cuerpo, evitando la acumulación del calor y la humedad. Hola, yo les voy a explicar el matrizo. Fue por el costado de las debilidades, iniciando y que a la hora de seleccionar un país como El Salvador, a la hora de comercializar un comercio como son las camisas tipo polo, son el bajo poder adquisitivo del consumidor. Aunque el salario mínimo es de $365, sigue siendo limitado frente a los precios dolarizados. El consumidor es sensible al precio y prioriza lo básico, lo que reduce el mercado para productos de valor medio alto o que serían como una prioridad frente a otras cosas.
Alta inconformidad en el mercado textil. Gran parte del comercio textil opera fuera de la formalidad, mercados populares o compitiendo con precios muy bajos y sin pagar impuestos, lo que dificulta competir a empresas formales. Limitada infraestructura comercial en algunas zonas. Fuera de San Salvador y principales ciudades hay pocas plazas comerciales modernas de canales de distribución organizados para estas mismas prendas. Dependencia de importaciones, de esto incluye dentro de los costos logísticos. Al estar dolarizado y producir poca textil local, El Salvador importa la mayoría de sus insumos y productos terminados. Esto lo hace vulnerable a los fletes internacionales y costos de aduana que se trasladan al precio final. Ahora continuamos con las oportunidades que tiene Joint Venture. ¿Qué significa esto? Es asociarse con otras empresas para compartir recursos y entrar más fácil en el mercado. Así reducimos los riesgos. La segunda, la fusión, nos permite unir empresas para ser más competitivos, crecer más rápido y tener mayor presencia en el mercado. La expansión del e-commerce. En el comercio electrónico está creciendo, como lo estamos viendo en los últimos años, lo que nos permite vender más productos y llegar a clientes mucho más fácil. La distribución exclusiva con mayoristas. Esto facilita que los productos lleguen a más lugares de manera eficiente, aumentando las ventas y la cobertura del mercado. Bueno, ya en relación con las amenazas, tenemos que la inflación de El Salvador pues es bastante alta, lo cual nos puede perjudicar. También tenemos una alta corrupción, es decir, no tenemos una estabilidad económica muy buena. Aún así tenemos competencia por productos importados baratos porque al ser un país que depende de importaciones, pues estaríamos en una competencia muy alta. Ahora yo les voy a hablar sobre el presupuesto que tuvimos. Primero podemos ver que el arriendo y la adecuación local contamos con $15.000. Este valor cubre el alquiler del espacio por los 4 meses que se visiona y las adaptaciones necesarias, como mobiliario básico para que el local esté listo pues para operar. Seguimos con el inventario inicial con el que contamos $18.000. Es la inversión más alta ya que incluye la producción o la compra de camisas tipo polo que vamos a vender en el negocio. Los costos de personal, que tenemos un presupuesto de $10.000. Esto se destina más que todo al pago de salarios y cargas básicas durante los meses de operación. Y como cuarto tenemos el marketing y posicionamiento con $7.000. Se utiliza para la publicidad digital, lo de e-commerce, manejo de redes sociales y construcción de la marca para atraer más clientes, ya que vemos que en los últimos años la venta digital ha aumentado. Quinto, por último, tenemos la logística y operación con $10.000, que esto es para transporte, servicios y almacenamientos necesarios para el funcionamiento diario del negocio, que nos da un total de $60.000. Bueno, y ya para finalizar, un mercado atractivo no es únicamente el que más alto porcentaje tiene en importaciones, el que más población tiene, sino el que logra combinar mejor estos tres factores: demanda, capacidad adquisitiva y estabilidad. Entonces, en este sentido, El Salvador ofrece el mejor equilibrio entre estos factores y por ende nos va a facilitar hacer negocios, y así fue como llegamos a consolidarlo como para agregar más valor y expandirnos a nivel empresarial en el mundo. Muchas gracias. Bueno, profesor, Muchas eso ha sido gracias. todo. Gracias, hasta luego.